Reciban saludos y bendiciones por parte del Ministerio La Roca, la palabra revelada. Hoy declaramos en fe consumada y en el conocimiento de Cristo que el Padre de Gloria, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, os da aún más espíritu de sabiduría y espíritu de revelación en el conocimiento de su palabra, para que sepáis a qué Cristo te ha llamado en este tiempo de pandemia a nivel mundial. ¿Cuáles son tus riquezas en gloria? ¿Cuál es tu herencia en Cristo Jesús en medio de una economía golpeada a nivel global? Ahora bien, en tiempos de pandemia, en tiempos de mortandad y de pestilencia, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre, para la iglesia gloriosa de Él. Lo dice Hebreos 13:8. Por eso es que Filipenses 2:11 dice que Jesucristo es el Señor siempre en nuestra vida. En Hechos 17:25, Jesucristo da aliento de vida a todas las cosas en nuestras propias vidas y familias. En Apocalipsis 17:14, dice que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. En Apocalipsis 22:13, dice que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. En Apocalipsis 22:16, Él es la estrella resplandeciente de nuestra vida todos los días. Nosotros nos vamos a Apocalipsis 1:18. Jesucristo es el que vive, el que tuvo muerto y el que vive por los siglos de los siglos. Jesucristo es nuestro pastor y nunca nos faltará nada en Salmo 23:1. Y en Filipenses 4:19, Él suplirá todo lo que nos hace falta de acuerdo a sus riquezas en gloria. Ahora bien, Cristo dejó una iglesia empoderada sobre cualquier manifestación apocalíptica sobre la faz de la tierra. Por eso es que somos más que vencedores. En Romanos 8:37, somos poderosos espirituales en la palabra de Cristo. En Filipenses 4:13, somos piedra viva. En 1 de Pedro 2:5, somos reyes y reinas con poder. En Apocalipsis 1:6 y 5:10, somos la justicia de Dios. En 2 de Corintios 5:20, nosotros estamos bendecidos con toda bendición. En Efesios 1:3 y 4, estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. En Efesios 2, del 6 al 8, estamos reinando en vida con autoridad y poder, dice Romanos 5:17. También Cristo dejó una iglesia empoderada sobre cualquier acechanza o metodilla que surcan los aires, llámese diablo, principados y potestades. Ayer yo leía lo que escribía un obispo reconocido de la Iglesia Católica en Centroamérica y en los Estados Unidos, y él escribía y decía que el mal no tiene ningún poder, que el poder se lo quitó Cristo en la cruz, pero que a los cristianos les fascina devolverle el poder al mal. Y tiene toda la razón, porque en Colosenses 2:14-15 dice la palabra de Dios que Cristo anuló el acta de los decretos que había en contra de la iglesia y aún despojó a los principados y potestades de todo poder y de toda autoridad, y dice, triunfando sobre ellos de una vez y para siempre en la cruz. En Hebreos 2:14 dice la palabra de Dios que así como los hijos participamos de carne y de sangre, Cristo participó de lo mismo en la cruz para destruir el imperio de la muerte, esto es al diablo. Por eso es que en Salmo 91:3, Cristo dejó una iglesia libre de todo lazo del cazador y toda peste destructora. En Salmo 91:5, Cristo dejó una iglesia libre de toda pestilencia, de toda mortandad. En Salmo 91:6, Cristo dejó una iglesia libre de toda saeta que huele de día y de terror nocturno. En Salmo 91:10, Cristo dejó una iglesia libre de todo mal y de toda plaga de muerte. Por eso es que Salmo 91:7 dice que caerán 1,000 y 10,000 a nuestra diestra, pero a nosotros no nos tocará, porque Cristo dejó una iglesia empoderada. Eso sí, a excepción de ley, porque soy abogado y notario, y yo sé lo que estoy diciendo. Cristo dejó una iglesia empoderada espiritualmente, pero en desobediencia no hay cobertura. Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá al Señor.
En Juan 15:7 dice, fuera de mí nada podéis hacer. Y en Gálatas 6:7, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará, dice la palabra del Señor. Ahora bien, la revelación la titulé El soplo de la muerte, por la guianza del Espíritu Santo, porque la palabra COVID-19 no aparece en la Sagrada Escritura. Lo que aparece es el contenido y el cumplimiento del COVID-19 en la palabra de Dios. Pero sí aparece en la palabra de Cristo el soplo de la vida y el soplo de la muerte. Ambas cosas le pertenecen solamente a Cristo. Es por eso que en Gálatas 2:7 dice la palabra del Señor que Dios formó al hombre, a esta carne, a este cuerpo. Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. ¿Qué es lo que le ha hecho falta a estos miles y millones de personas que han muerto por el soplo de la muerte o por el COVID-19? El aliento de vida. Dice que sopló en su nariz aliento de vida. Pero Job, capítulo 4, versículo 9, dice que perecerán por el aliento de vida de Dios, y el soplo de su ira los consumirá a todos. Bueno, algunos católicos me han dicho, el COVID-19 o el soplo de la muerte no viene de Dios. Pero algunos predicadores norteamericanos me han escrito y dicen, esto viene del diablo. Bueno, yo respeto la libertad de pensamiento como abogado, pero también respeto los niveles de crecimiento espirituales en cada uno de los siervos y siervas. Por eso es que Cristo no ha venido, porque en Efesios 4:11, 12 y 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe de Cristo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pues yo respeto el pensamiento de cada quien, pero la Sagrada Escritura que yo tengo en Isaías 45:7 dice que Dios es el que crea la adversidad y la paz, la luz y las tinieblas. Y en Isaías 45, versículo 5 y versículo 18, dice, yo soy Jehová y fuera de mí no hay otro Dios sobre la faz de la tierra. Todo está bajo el control mío, dice el Señor. Bueno, me dijo un predicador un día de esto, esa palabra es muy dura. Bueno, Juan 6:60, Jesús le dijo a sus discípulos, si mis palabras son duras, pues se pueden ir. Pero en Juan 6:63, 3 versículos después, el Señor dijo, pero mis palabras también son espíritu y son vida. Entonces los discípulos dijeron en Juan 6:68, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Y es que el soplo de la muerte ha cobrado miles y millones de vidas en todas las naciones y ha producido muerte, dolor, luto, sufrimiento, tribulaciones, angustia, temor, pánico, miedo y pérdida económica en muchas familias, en todas las naciones. En primer lugar, el soplo de la muerte estaba escrito en la Sagrada Escritura. Y mira, yo no estoy leyendo nada. Yo te estoy dando lo que el Espíritu Santo me ha dado. Yo solamente tengo un teléfono delante de mí, en mi oficina, para decirte lo que el Espíritu Santo quiere decirle a la iglesia de hoy en día. Número 1, el soplo de la muerte estaba escrito en la Sagrada Escritura. En Jeremías 25, versículos 32 y 33. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, el mal irá de nación en nación, y se levantará una gran tempestad en todos los confines de la tierra, y habrán muertos desde un extremo de la tierra hasta el otro.
tanto así que no todos serán enterrados y quedarán como estiércol sobre la faz de la tierra. Estaba escrito también en Jeremías 16, del versículo 4 al versículo 6. Dice, de dolorosas enfermedades morirán, grandes y pequeños, ricos y pobres, blancos y negros. Habrá tanta muerte que quedarán como estiércol sobre la faz de la tierra. Vuelve a reafirmar Jeremías 16 del 4 al 6. Porque Jehová ha quitado la paz de los pueblos, porque Dios ha quitado la paz de las naciones. Estaba escrito también en 2 Samuel 24:15. Dios mandó una plaga sobre Israel y murieron 70,000 hombres a lo inmediato. Estaba escrito también en Ezequiel 5:12, donde el pueblo de Judá fue advertido por Dios de que una tercera parte de su población caerían en una mortandad por una plaga y pestilencia que Dios mandaba. Estaba escrito también en Éxodo capítulo 9 del 1 al 3. Dios le dice a Moisés, dile a Faraón que deje ir a mi pueblo, para que mi pueblo sea libre, para que mi pueblo me busque, me alabe, me adore en espíritu y en verdad, y se acerquen a mí y estarán bendecidos y continuarán siempre en victoria. Y si no, mandaré las plagas. Así lo dice la palabra del Señor. Así que estaba escrito en las Sagradas Escrituras. Lo que pasa es que la maldad de los hombres ha crecido tanto hoy en día. Como dice Mateo 3:7, generación de víboras. Tanta corrupción. Lo dice Nehemías 9:32. Los príncipes, los reyes, el pueblo, los sacerdotes, todo estaba corrompido y todo está corrompido hoy en día. Sí, señor. La tecnología, que ha sido una bendición para muchos hoy en día, también ha sido una maldición para millones de personas que a través de la tecnología mandan a asesinar, mandan a violar, roban, la corrupción crece, ya no necesitan ir y pecar en un lugar, sino que a través de la tecnología desafían a Dios. Por eso en Deuteronomio 30:19, escojan entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Parece que estamos viviendo los tiempos de Génesis 6:5, donde Dios miró el crecimiento de la maldad en el corazón de la humanidad. Parece que son los tiempos de Mateo 24:38, hasta que Dios mandó el diluvio sobre la faz de la tierra, como en los tiempos de Noé, casándose y dándose en casamiento y en todos los deleites de este mundo. En 2 de Reyes 9, versículo 36 y versículo 37, a los políticos les encanta usar este versículo, pero realmente la palabra de Dios no es para los políticos. La palabra de Dios es para toda la humanidad y especialmente para la iglesia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. En 2 de Reyes, capítulo 9, versículos 36 y 37, dice que en la heredad de Jereel, los perros se comían la carne de Jezabel y el resto quedó como estiércol sobre la faz de la tierra. Porque Jezabel era una reina malvada, desafiaba a Dios en todas las áreas de su vida. Pero esto no tiene que ver con la política. En cada ser humano hay un grado de maldad que tenemos que superar y entregarnos a Cristo por completo para alabanza de la gloria de Cristo. Así que la maldad de los hombres ha crecido enormemente sobre la faz de la tierra. Dios no ha sido suficiente para el hombre. Nunca ha sido suficiente.
En Isaías 53:6, cada quien se apartó por su camino, viviendo en desobediencia a Dios. Por eso en Isaías 55:8, el Señor dice: tus pensamientos no son mis pensamientos y tus caminos no son mis caminos. Así lo dice el Señor. El conocimiento de la creación de Dios, cuando dice Salmo 19:1, que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncian la obra de su mano. Eso no le fue suficiente al hombre. Cuando dice Salmo 24:1, de Jehová es su plenitud y todo lo que habita en ella es de Dios. Eso no fue suficiente para el hombre. El hombre ha creado sus propios dioses, sus propias religiones, su propia desobediencia. Por eso el mundo está como está, incluyendo a cierta parte de la iglesia de Cristo. El conocimiento de los triunfos de Cristo en la cruz no le ha sido suficiente a ciertos sectores de la iglesia de Cristo. Cristo venció al diablo en la cruz. Eso no le es suficiente a las religiones para empoderar al diablo, cuando Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores por los siglos de los siglos. El conocimiento de la cruz de Cristo en 1 Corintios 1:17 y 18 no le fue suficiente a las religiones. Éxodo 20, versículo 4, no te hará imagen de ninguna clase. Bueno, ahí andan muchos cristianos, incluyendo predicadores, tienen en su WhatsApp una foto de Jesús, uno con los ojos verdes, otro con los ojos rojos, uno con los ojos azules. Segunda de Corintios 7:4, el apóstol Pablo dice: de aquí en adelante no conocemos a nadie según la carne, y aun si fuera Cristo, en los días de su carne, ya no lo conocemos así. Porque Romanos 7:4, hemos muerto a la ley de Moisés para ser de otro, ¿de quién? Del que resucitó con poder y está en cada una de nuestras vidas. El conocimiento de la gracia de Cristo, de la cruz hasta en nuestros días. La gracia de Cristo no le ha sido suficiente a los legalistas que quieren una salvación por obras humanas. Cuando Efesios 2:8 y 9 dice: porque por gracia, la gracia de Cristo, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es un don de los hombres, es un don, un regalo de Cristo. En 2 de Pedro 3:18, Pedro dijo: creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En Hechos 20:32, te encomiendo, te recomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para dar herencia y para sobreedificar en cada una de nuestras vidas. En primer lugar, el soplo de la muerte estaba escrito en la Sagrada Escritura. Y número 2, el soplo de la muerte fue anunciado, aclarado y profetizado antes, durante y después de la cruz de Cristo. Hasta en nuestros días, los 5 dones ministeriales de Efesios 4, 11 y 12. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y hay un número 6 en 2 de Timoteo 1:6, el de predicador. Los 6 dones ministeriales. Hemos venido predicando años y años y años acerca del soplo de la muerte. ¿Cuántas veces? Cientos, miles de veces hemos predicado las revelaciones de Apocalipsis 21:11, que venía una gran tempestad, una gran mortandad sobre la faz de la tierra, antes del arrebatamiento glorioso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces y cuántas revelaciones
hemos sacado por parte del Espíritu Santo a través de los años los 6 dones ministeriales en todas las naciones y a través de los tiempos. Acerca de Apocalipsis capítulo 6 versículo 8, donde aparecería el caballo de color amarillo. Y no estén esperando un caballo de 4 patas y una cola, porque el libro de Apocalipsis es un libro altamente simbólico, que hay que tener los ojos alumbrados por el poder del Espíritu Santo para poder entender las revelaciones espirituales, para que la iglesia de Cristo continúe reinando de victoria en victoria, de gloria en gloria y de poder en poder. Que se presentaría el caballo amarillo, anemia espiritual, anemia económica, anemia familiar, anemia laboral, anemia en corrupción, anemia en mortandad, y que quien montaba el caballo amarillo era la muerte, y quien seguía al caballo amarillo y a la muerte, quien le seguía, Apocalipsis 6:8, era el Hades o la sepultura, por la mortandad que haría, porque se le dio poder para que matara una 1/4 parte de la tierra. Y es que el soplo de la muerte ha sido un preámbulo solamente, un ensayo, una prueba, tanto para la humanidad como para la iglesia de Cristo. El soplo de la muerte es apenas un granito de mostaza para una catástrofe mayor que vendrá después del arrebatamiento de la iglesia gloriosa de Cristo para la humanidad, en el cumplimiento de 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, y 2 Tesalonicenses 2, versículo 1 y versículo 2. El soplo de la muerte apenas es un preámbulo del tamaño de un granito de mostaza, como una prueba para la iglesia de Cristo de hoy en día, para ver si está preparada para el gran arrebatamiento de la iglesia gloriosa de Cristo. Es que estamos viviendo los tiempos de Mateo capítulo 25, del versículo 1 al versículo 12, cuando se presenta el panorama espiritual de las 10 vírgenes. 5 eran prudentes, estaban empoderadas, vivían en el poder de la palabra, en el poder del Espíritu Santo, en el poder de la obediencia, en el poder de la santidad, en el poder de la sabiduría. Estaban preparadas, pero 5 eran insensatas en desobediencia. A la hora de la hora corrieron a quitarle a las otras 5 unción, aceite, oraciones, aflicciones en la vida de ella. Como está una gran parte de la iglesia de Cristo atribulada, atemorizada en estos tiempos de pandemia y de mortandad llamado COVID-19, y a la luz de la Sagrada Escritura, el soplo de la muerte. El soplo de la muerte ha sido una prueba para la iglesia de hoy en día, para ver cómo ha sido encontrada. Desde que comenzó el COVID-19, no he dejado de estudiar, no he dejado de leer, de oír noticias, de comunicarme con la pastoral en los Estados Unidos, México y Centroamérica y de otros lugares, de predicadores, de hermanos en Cristo en general, de bendecidos y bendecidas. Y yo oigo su confesión. El soplo de la muerte ha sido una prueba para la iglesia de hoy en día, para ver cómo ha sido encontrada y cómo ha sido encontrada la iglesia de Cristo. Número 1, una parte ha sido empoderada en la palabra,
Saben perfectamente, Hebreos 1:3, que Dios sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Han sido encontradas, empoderadas en el poder del Espíritu Santo, en el fuego del Espíritu Santo, en un avivamiento permanente las 24 horas del día y los 365 días del año. Una parte ha sido empoderada porque sabe Mateo 24:35 que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra nunca pasará. Sabe en Isaías 48, sé que se la hierba marchita y se la flor, pero la palabra bendita de Dios permanecerá para siempre. Sabe en Salmo 138, versículo 2, que Dios engrandeció su palabra sobre todas las cosas. Saben Hebreos 4:12 que su palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra, que viaja hasta separar el alma y el espíritu, los tuétanos y la coyuntura. Una parte ha sido empoderada, pero otra parte de la iglesia ha sido encontrada en su propia justicia. Filipenses 3:9. No debemos de ser hallados en nuestra propia justicia que viene por la ley de Moisés. Esto es palabra de Dios, Filipenses 3:9. No debemos de ser hallados en nuestra propia justicia, que eso es por la ley de Moisés, sino en la justicia de Cristo, por medio de la fe de Cristo. Y Romanos 10:17. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. El vivir por fe es vivir por el poder de la palabra. Una parte fue encontrada en su propia justicia. En Romanos 11:7, lo que buscaba Israel no lo alcanzaron. Te lo estoy dando de memoria. Yo solo tengo un teléfono. Lo que buscaba Israel no lo alcanzaron, pero los bendecidos sí lo alcanzaron. Los demás fueron endurecidos. En Romanos 9:31 y 32, Israel iba tras una ley de justicia, pero no la alcanzaron porque iban por obra y no por fe. En Romanos 10, versículo 2 y versículo 3, Israel amaba a Dios, tenía celo de Dios, pero era un celo no conforme a ciencia, era un celo no conforme al conocimiento de Cristo. Entonces ellos, no sujetándose a la justicia de Dios, ellos crearon su propia justicia. Otra parte de la iglesia fue encontrada frente al COVID-19 o el soplo de la muerte. Otra parte de la iglesia fue encontrada en pecado. Gálatas 5:19 y 20. En adulterio, fornicaciones, orgías, pleitos, contiendas, celo, etc. Una parte de la iglesia ha sido encontrada en pecado de conducta. En 1 de Juan 2, de 15 al 17, han estado amando al mundo y los deseos del mundo. Por eso en Romanos 3:23, la paga del pecado es muerte. Otra parte de la iglesia ha sido encontrada extraviada de la fe